atarnos con lazos de amor y de misericordia y ayudarnos para que podamos estar aquí haciendo lo que con toda seguridad, sin lugar a dudas, sin dudarlo por un momento ni siquiera, nuestro Padre Celestial tiene toda complacencia. No puede usted, pero, o sea, si de algo usted quiere estar 100% seguro en lo que Dios se agrada y se complace, es en que usted y yo estemos hoy aquí en este lugar, estudiando, conociendo, aprendiendo más acerca de Él por medio de la manifestación de su palabra. Bien, así como dice Oseas, quiero compartir con ustedes en Oseas una porción maravillosa para que mediten en ella. Oseas 3, por favor. Profeta Bernardo, ¿podrías bajarle un poquito al ventilador que está como haciendo frío? No, o seré yo, maestro. Aquí ya tengo agua. Más agua, bueno. Oseas. O sea, hay un profeta que es Osea. O por lo menos al mío, a este aquí, de aquí. Oseas 3. Pero no, mentiras, 3 no, disculpen, me equivoqué, 6. Del 1 al 3 es. Yo sabía que era con 3, pero... Oseas es un profetilla que está ahí adelante de Daniel. Cuidado, se te cae. Oseas 6, versículo 3, antes de Joel, entre Joel y Daniel, está Oseas. Entonces, ¿lo tienen? Leamos juntos. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia... ¡Qué bonito! Y conoceremos y proseguiremos en conocer. Vea qué maravilloso. Entonces, ¿sí ve? Buenas noches, el Señor Jesús la bendiga, doña Carmen. Entonces, ¿sí ve lo maravilloso, lo glorioso? Cuando nosotros una vez nos acercamos al Señor Jesús, adquirimos conocimiento acerca de Él, créame que no es lo más grandioso y lo más maravilloso, sino que apenas comienza como tal la aventura. Porque después eso es lo que vamos a hacer por toda la eternidad y para toda la eternidad. Estarlo conociendo, o sea, proseguiremos en conocerlo, así como el alba está dispuesta. ¿Sí saben ustedes cómo es el alba? ¿Recuerdan cómo es el alba? Que es así como cuando va a amanecer, que entonces uno sale el sol así chiquitico y empiezan los primeros rayos y uno piensa que como que no va a ser capaz de salir, ¿no han visto? Pero que cuando uno se da cuenta entonces comienza y ya de pronto ya sale el sol y ilumina todo, ¿eh? De esa manera, o sea, compara que así vamos nosotros. Pasamos con el conocimiento y es pequeño y es poquito, pero conforme vamos avanzando y vamos disponiendo nuestro corazón, nuestra vida, vamos creciendo en ese conocimiento hasta que llegamos al conocimiento perfecto para continuar, seguir haciéndolo. Bien, entonces gracias al Señor Jesús por sus vidas. ¿Quién quiere entonces hablar un poquito libremente? Sin señalarlo, sin decirle usted quiere, sino que quiera solito, para que nos recuerde algo de lo que vimos la clase pasada. A ver, un solo voluntario, no voy a aceptar sino uno. Bueno, Carla. ¿Estabas qué? Pero yo no sé por qué, pero tú sabes que yo estoy pendiente a cualquier movimiento porque pues... No es que polule el voluntariado, entonces.
Del Dios único que tiene tres. Ok. Bien. Muy bien, muy bien. Entonces, si nosotros, la Biblia dice que Dios es invisible, que a Dios nadie le vio jamás. Y se acuerdan que dice al único que tiene inmortalidad, al que habita en luz inaccesible, al que ningún hombre ha visto ni puede ver jamás. Entonces, si Dios es invisible, si no podemos ver a Dios, ¿cómo podemos nosotros, por decir algo, o por medio de qué nosotros podemos entender a Dios, quién es o cómo es Él? ¿Recuerdan? Su deidad, sí, pero ¿cómo? A través del hombre, ¿cierto? Porque recuerda que entonces nosotros vimos aquello de que para nosotros poder, entonces debemos tener un punto de ¿qué? De comparación. Para poder entonces nosotros hacernos una idea acerca de algo, pues tenemos que tener un punto de comparación para poder más o menos entonces estar cerca, o si no, pues simplemente todo sería como tal una especulación, ¿verdad? Nada, ¿está muy frío? Sí. ¿No se escucha bien? ¿Los ventiladores están muy fríos? ¿Le bajamos un poquito o qué? Yo por eso, sí, bueno. Entonces, bien, bueno. Entonces veíamos que en la carta a los Romanos, majestuosamente el apóstol Pablo nos dice que su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. Bien, entonces nosotros cuando vemos el cielo, la tierra, la perfección de la creación de Dios, nos damos cuenta, y la grandeza de esa creación, nos damos cuenta de que realmente Dios es poderoso. O sea, ¿cómo dudar de su grandeza, de su poder cuando vemos el cielo, el mar, la tierra, las plantas, los animales, el cosmos, los miles de millones de galaxias, de planetas, la luz del sol, el calor del sol, la inclinación de la tierra? Todo aquello es maravilloso, es grandioso, o sea, se extasía uno de ver el poder, la grandeza y la fuerza del Dios único y verdadero, del Creador de los cielos y de la tierra. Pero cuando hablamos acerca de su deidad, entonces recuerdan que vimos entonces de quién es como tal Dios, de cómo es Dios, por decirlo de alguna forma. Entonces que eso sí no lo podemos entender por medio del mundo y de las cosas que en él hay, sino que para eso sí, entonces la Biblia es clara. Buenas noches, pasen adelante. Bienvenidos, estamos haciendo un pequeño resumen. La Biblia es clara de que entonces cuando vemos el proceso de la creación en Génesis, vemos que como el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5 y el día 6, 5, perdón, no pasa como nada así que uno, bueno, le llame la atención en cuanto a ver que tenga que ver algo con Dios, pero que el día sexto ya sí es grandioso y maravilloso allá en Génesis 1:26 cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces ahí es donde nosotros nos hace el clic. Conforme a su semejanza. O sea que el hombre de todas las criaturas, de toda la creación de Dios, entonces es el que comparte la semejanza con Dios. ¿Ve? Ya. Bien. De esta manera entonces nosotros pudiendo ver y entender a nosotros, a los hombres, podemos también entonces entender de alguna manera, aunque no 100%, óigame bien, no 100%, porque es solamente ¿a qué? Semejanza.
a su semejanza. Entonces, llegar a comparar el hombre directamente con Dios es un error grandísimo. Pero sí tenemos un acercamiento. Entonces, en ese acercamiento pudimos darnos cuenta que, como dice el apóstol Pablo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el día de Jesucristo. Entonces, de esa manera nos pudimos dar cuenta que cómo es que puede o es posible que Dios sea uno, pero que Dios como tal sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vimos como habíamos hablado, vimos que no existe la doctrina de la Santísima Trinidad. No existe ni siquiera la palabra Trinidad en la Biblia, no es correcto ni siquiera mencionarlo. ¿Ve? Porque la doctrina realmente de la Trinidad está partiendo en el supuesto de 3 personas diferentes. Entonces, miren, Ana Yance, Carla y Ana son yo. 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero. ¿Sí lo han oído? ¿Sí? O sea, que Ana Yancy, que Carla y Ana sean yo. ¿Cómo cree usted que sea posible? ¿Cómo? ¿En cabeza de quién puede caber eso? No es posible. No es posible. Entonces, por eso los judíos y los musulmanes se burlan mucho de los católicos y de los cristianos, porque dicen que entonces los católicos tienen como tal 5 dioses y los cristianos tienen 4. Los católicos tienen 5 dioses: el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad y la Virgen María. Y los evangélicos pues tienen al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo y a la Santísima Trinidad. Porque también hablamos acerca de que lo que usted y yo hoy conocemos como normalmente cristianos, pertenecientes a esa religión cristiana, o evangélicos, o que te hacen llamar a sí mismo protestantes, realmente pues simplemente son católicos, que en determinado momento un cura católico hizo una protesta por un punto en específico o por varios puntos en específicos, donde él sintió que la Santa Madre Iglesia Católica estaba no bien. Eso fue un señor que se llama Martín Lutero. Entonces él sacó una lista de cosas de las que no le parecía, y entonces dice que la puso en una puerta en una iglesia donde él atendía, y esa es la protesta. Entonces llaman que es la reforma, pero ya nosotros vimos que no. La reforma, la única reforma de la que habla la Biblia es la que hizo nuestro Señor Jesucristo, que pasó del culto imperfecto del Antiguo Testamento al culto en espíritu y en verdad perfecto del Nuevo Testamento. ¿Por qué el culto imperfecto del Antiguo Testamento? Ahí me veo, Juan Carlos, sí. Es que yo no me puedo correrle más porque ya estoy viendo que estoy fuera de la cámara. Entonces, ¿por qué el culto imperfecto del Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos el culto a Dios que gira en torno a el templo, al sacrificio de machos cabríos y presentado por sacerdotes. Entonces la Biblia en Hebreos nos va a decir que ese templo es hecho por manos humanas, por lo tanto es imperfecto. Que el sacrificio de las vacas y de los becerros no es suficiente, porque es también a la vez imperfecto, no es suficiente. Y que los que presentan el servicio son sacerdotes hombres, también a su vez pecadores, imperfectos. Pero que entonces, venido nuestro Señor Jesucristo, ahora el templo no es un templo hecho por manos humanas, sino que Él es el templo. ¿Se acuerdan? Destruid en este templo y en 3 días lo levantaré. Hablaba acerca de su cuerpo. Ya estamos hablando acerca de una víctima, de un cordero, un animal criado o un animal nacido de animal, de esta creación, sino que estamos hablando de que Él es el Cordero de Dios, la víctima perfecta,
cuyo sacrificio es el sacrificio perfecto, agradable delante del Padre. Y estamos hablando de que entonces ya no es el sacerdocio conforme al sacerdocio de Aarón, de hombres imperfectos, también pecadores, sino un sacerdocio para siempre, eterno, conforme al orden de Melquisedec. Un sacerdocio eterno, perfecto, porque los sacerdotes tienen que presentar ofrendas por sus propios pecados, pero él, como no tiene pecado, entonces no debe presentar sacrificio por sus propios pecados, sino que todo lo hizo y lo hace por nuestros pecados. Entonces ya nosotros vemos, eso es la reforma. ¿Ve? La imperfección del culto del hombre en el Antiguo Testamento a Dios en la sombra, perfeccionado por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver más adelante. También quería comentarles rápidamente, pues estoy dando un chancecito más pero bien, les quería decir que esta es la antepenúltima, la próxima es la última clase, pero quiero invitarlos también durante los miércoles del mes de junio. Voy a dictar una enseñanza con respecto a los talentos. Se llama así, es el hombre, los talentos, la iglesia y los talentos. Entonces están cordialmente también invitados a asistir para que no pierdan el rol los miércoles. Vamos a seguirlo haciendo. No es la continuación del seminario, es una enseñanza que simplemente voy a dar durante los 4 miércoles del mes de junio, acerca de los talentos y la iglesia y los talentos. Bien, entonces están cordialmente invitados, también la aspiración es que puedan venir más, toda la iglesia participe. Entonces vamos a hacerlo durante los 4 meses de los 4 miércoles, y ya nuestro seminario como tal, si lo empezamos, es en el segundo semestre, en el último miércoles del mes de julio. ¿Ve? Entonces, de todas maneras, ahí, si quisieran participar, de todas maneras les queda un tiempito de vacaciones. Bien, entonces, nos ubicamos en cuanto a que ya conocemos cómo es que es el Dios único, que tiene 3 voluntades, llamémoslo de alguna forma, y entendimos entonces cómo la fe nuestra es correcta de esta manera, porque esa es la voluntad de Dios. Dios se manifiesta al hombre y Dios entonces es por medio de la manifestación que Él le da al hombre, es que Él está aceptando el servicio del hombre. Por fuera de la manifestación de Dios, a diferencia de lo que Dios manifestó, nosotros no podemos ni apartarnos a derecha ni a izquierda de su palabra. Como Él nos enseñó, como Él nos manifestó, así es que es correctamente que nosotros lo hagamos. Entonces ya aprendimos acerca de Dios, pero habíamos hablado también sobre la Biblia y los seres espirituales. Veíamos que a diferencia de Dios también existen 2 seres espirituales más. ¿Quiénes son? ¿Los qué? Los ángeles y el hombre. Entonces vamos a hablar acerca de los ángeles primero. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de los ángeles? Los ángeles, óigame bien, son criaturas espirituales. Son criaturas espirituales creadas primero que los seres humanos. Los ángeles fueron creados en el cielo, en el mundo espiritual. Y la Biblia enseña que Dios creó primero los cielos y después la tierra. Primero se crearon los cielos y en los cielos se crearon los ángeles. Entonces, ¿se acuerda nuestro cuadro? Nosotros, nuestro dibujito, siempre hacemos así, ¿no? Que Dios, que creó, entonces creó los cielos.
Los cielos es el mundo espiritual. Y dice la Biblia en el libro de Isaías y en los Salmos que allí estableció ¿qué? Su trono. Y que ahí, en este lugar, fueron creados los ángeles. Entonces, cuando hablamos acerca de los ángeles, nosotros debemos entender que la Biblia menciona dentro de los ángeles una cantidad de ángeles indeterminada, una cantidad de ángeles de la cual no se sabe el número, que los podríamos llamar entonces los ángeles común y corrientes, por hablarlo de alguna manera. Común y corrientes, ángeles como tal, entonces que son simplemente ángeles y nada más. Pero que entonces también en la Biblia nosotros vemos que aparecen unos que no son solamente ángeles y nada más, sino que están acompañados con un sufijo que son los arcángeles. El sufijo ar significa por encima, sobre. Entonces podríamos decir que estos son ángeles rasos, ¿cierto? De alguna manera, y que también menciona entonces unos ángeles que tienen como un rango o que son superiores, que son los arcángeles. Entonces, esos arcángeles que menciona la Biblia, son como tal 3, que son Gabriel, Luciel y Miguel. Después hay otro, óigame bien, que aparece, pero nunca lo nombra como arcángel, pero que sí aparece en la Biblia con nombre, que está en Apocalipsis, que se llama Apoleón. Apoleón. Entonces, allá en Apocalipsis, miremos por favor, y vamos a mirar. Vamos a empezar por Apoleón. Apocalipsis 9. Sigue, hermana, bienvenida. Apocalipsis 9. Nueve 11, y vamos a leer, y dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Ve? Entonces ahí menciona también un nombre de un ángel, pero nunca dice que es, óigame bien, como tal un arcángel, pero sí dice que un poder, ¿verdad? Porque dice que tienen que un rey sobre ellos. Pero de lo que está hablando ahí es acerca entonces de un periodo que se llama la Gran Tribulación. Y entonces ahí estamos viendo como tal a este ángel que está siendo rey sobre, ¿qué dice? Sobre ellos. Pero ¿a quién se está mencionando ellos? A los demonios, sobre los espíritus inmundos, tiene esa autoridad. Entonces quería que lo tuvieran en cuenta porque lo menciona, ¿verdad? De resto, ya usted y yo conocemos a Miguel, ¿cierto?
o más o menos recuerdan a Miguel, el príncipe de los ejércitos. El príncipe de los ejércitos lo menciona la Biblia como el príncipe de los ejércitos. O sea que es como el ángel que está hablando acerca de guerra, ¿cierto? Después está Luciel, que es el ángel, el sello de la perfección de Dios, el ángel de la luz o de la hermosura. Y después está Gabriel, que lo vemos como siendo el ángel de mensajero. Y después vemos por encima como tal de todos otro ángel, que es el ángel de Jehová. Entonces hace la Biblia acerca del ángel de Jehová y vemos que este ángel es el ángel como más sobresaliente dentro de todos, porque vemos que este ángel es el por medio del cual Dios hace su presencia. Y es el ángel que tiene la autoridad del nombre de Jehová. ¿Ve? Entonces, de esta manera, ya tenemos claro. Ahora, entonces, este es el origen de los ángeles en el cielo de los cielos, en el mundo espiritual, ¿cierto? Ok. Los ángeles, les decía, son criaturas, seres espirituales, que usted y yo debemos entender también tienen la semejanza de Dios, en cuanto a que también los ángeles, nosotros podemos ver en los ángeles que también están formados por un cuerpo, por un alma y por un espíritu. ¿Ve? Los ángeles también tienen personalidad. Los ángeles tienen emociones, los ángeles toman decisiones, los ángeles tienen intelecto, y en la Biblia usted y yo podemos ver eso. Pero ¿cuál es entonces, para que tengamos claro, que el cuerpo de los ángeles no es un cuerpo físico, no es un cuerpo material, sino que es un cuerpo ¿qué? Un cuerpo espiritual. Entonces no confundir, ¿verdad? No confundir a los ángeles que tienen un cuerpo, pero es un cuerpo o una forma, pero es un cuerpo espiritual, que tienen un alma, donde tienen una personalidad, tienen emociones, tienen voluntad y intelecto, y tienen como tal también un espíritu. ¿Ve? ¿Ve? Y el propósito de la creación de los ángeles, como todo en la Biblia, usted y yo debemos tener claro, todo fue creado por medio de Él, por medio de Él y para Él. Los ángeles tienen una función: servir a la voluntad de Dios, como toda la creación. Entonces los ángeles son servidores, son creados en el cielo de los cielos con la función de servir a Dios, de servir a la gloria de Dios, al nombre de Dios que está en el trono, que está en el trono. Allí estableció su gloria. El Salmo 8, ustedes pueden leer eso claramente. Y ahí puso, en la gloria puso su nombre.
Y entonces estos ángeles, nosotros debemos entender que la Biblia dice que este mundo espiritual, el cielo de los cielos, es el que el Padre hizo como herencia para el Hijo. Y que entonces ellos están aquí, creados de antes de los hombres, y la función de ellos es preservar como tal el trono y el mundo espiritual para servirle a nuestro Señor Jesucristo cuando se manifieste. Ellos son los que llevan a cabo, ayudan para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. ¿Ve? Entonces, otra cosa que usted y yo debemos entender, la Biblia enseña que los ángeles son poderosos en fortaleza. También menciona la Biblia acerca de los ángeles como los dedos de Dios, los dáctilos de Dios. ¿Por qué? Entonces, porque Dios es demasiado grande y demasiado poderoso. ¿Ve? Si Dios actuara aquí, que es el lugar creado, con toda su fuerza y todo su poder, lo destruiría. Entonces, cuando vemos a los ángeles, usted y yo debemos entender que son instrumentos creados para manifestar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque entonces, si yo, miren, toda la fuerza que yo tengo en mi cuerpo físico, yo la usara para agarrar este simple vaso de agua, entonces yo arruinaría el vaso, lo botaría, pero uno utiliza la fuerza, pero la utiliza de una manera proporcionada. ¿Ve? Entonces yo canalizo toda la fuerza que yo tengo y tomo con delicadeza a través de mis dedos este vaso. ¿Ve? Entonces uno puede y tiene mucha fuerza, pero se ha visto que entonces para enhebrar simplemente una aguja, uno no necesita tanta fuerza, pero uno tiene mucha más fuerza, ¿sí o no? Mucho más fuerza. Pero uno va a enhebrar una aguja y es algo que necesita más que fuerza, necesita ¿qué? Delicadeza. ¿Ve? Ustedes han visto a alguien pintando, haciendo una manualidad, y es increíble cómo tienen esa destreza en las manos para tener, o sea, esa capacidad, esa habilidad para canalizar toda la fuerza para hacer una cosita chiquitica. ¿Ustedes no han visto los cirujanos que tienen que hacer un corte, van a cortar, o un odontólogo? Sí, un milímetro. Entonces llegan y con un solo puntico, y si hacen ya demasiado, se tiran el diente. Porque en la boca, cualquier cosa, las dimensiones son, usted no le pasa la lengua y hoy tengo un huecazo, y es una cosita de nada. Pero las dimensiones como que se aumentan, ¿verdad, Nayansi, en la boca? Entonces, ¿se han visto los cirujanos, los odontólogos? Pero no hizo nada. No hizo nada. Entonces, pero ellos son con las manos, son muy diestros. Entonces, pensemos, de igual manera, entonces por eso la Biblia dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, en el Salmo 103. ¿Ve? Ahí lo leen ustedes. Entonces, ellos son como ese vehículo para Dios manifestar aquí en la creación su poder. Entonces canaliza su poder. Entonces, de acuerdo a lo que Él necesite hacer o a lo que Él quiera hacer, entonces así ocupa ángeles. En la Biblia, usted y yo, los ángeles, entonces los vemos, por decir algo, como dice, el que hace a los vientos sus ministros, a los vientos. Vamos a mirar los Salmos 103, vamos para que no adivinemos más. Salmo 103. Ay, no. Vamos a Salmo 103, se me pasó. No oramos, vamos a leer y oremos. Salmo 103 en el 19. Y el 21. Leamos. Jehová
estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por la verdad, tu palabra es la verdad. Padre, yo clamo, Señor, pidiéndote que seas tú obrando con tu Espíritu Santo, abriéndonos el entendimiento y ayudándonos para que nosotros podamos comprender, entender, obedecer tu bendita palabra. Padre, mira que cada uno estamos aquí porque anhelamos en nuestro corazón, tenemos el anhelo ferviente por conocerte y entenderte más, para poder tener una mejor y más preciosa y cercana relación contigo, Dios maravilloso. Primeramente, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo nos hemos acercado y hemos conocido que tú eres el Dios de nuestra salvación, pero persistimos en conocer, en continuar conociéndote, Señor. Anhelamos, Señor, conocer más, Señor. Por amor a tu nombre, Padre, bendice este tiempo, bendice esta enseñanza, que cada uno seamos conmovidos por tu Espíritu Santo, que cada uno podamos conocer y entender mejor, Señor, tu buena voluntad perfecta y agradable. Y unja mis labios, Señor, glorioso y maravilloso, Señor, con tu Espíritu Santo, y pon esa palabra de vida eterna en mi boca que hablar. Dame la sabiduría, la revelación, el conocimiento y el entendimiento de tu palabra, para que yo pueda, Señor, y hable correctamente como conviene, Señor. Dame la sabiduría, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, allá es claro lo que leemos, ¿sí ven? Entonces dice, Jehová estableció ¿qué? En los cielos su trono, ¿sí? Y dice que bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos ¿qué? En fortaleza, que ejecutáis su palabra, o sea que son los que hacen ¿qué? Que la voluntad de Dios sea posible, que lo que Dios quiera hacer se logre. ¿Sí está claro? ¿Ve? Entonces dice que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, a la voz de su precepto, Dios ya ha establecido una voluntad. Entonces, Dios, por medio de esa voluntad que ha establecido, ya a los ángeles les da el mandamiento. Ya los ángeles tienen el mandamiento por parte entonces de Dios de lo que deben hacer, de lo que deben hacer. Y cuando nosotros vemos ese mandamiento es glorificar el nombre de Dios. Eso es lo que los ángeles a toda costa, en todo momento, en todo tiempo saben que hay que hacer. ¿Ve? Entonces ya ellos tienen, como por decirlo así, su tarea asignada. Ellos en el cielo cantan sin cesar, aleluya, exaltado sea el nombre de Dios, exaltado sea el nombre de Dios. Entonces ellos ya tienen como tal, desde el principio. ¿Se acuerdan la película Misión Imposible? Su misión es, si decide aceptarla, tal. Entonces cuando en el momento de su creación Dios los creó a todos, en el mismo momento, y los creó en número determinado. Los ángeles no se reproducen, los ángeles no se multiplican. Los ángeles Dios hizo 800,000 millones y ya. En el Salmo, en 2 dice que terminó el Señor el cielo y el ejército de ellos. Entonces ya, no procrean los ángeles. Los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces muchas teologías de error entonces mencionan que cuando en Job dice que vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, delante de Jehová los hijos de Dios, y también en Génesis 6 habla acerca de que entonces cuando vinieron los hijos de Dios,
Hay una teología grande de error que dice que esos hijos de Dios, óigame bien, esos hijos de Dios son ángeles. ¿Sí saben de qué les estoy hablando? Génesis 6, ¿cierto? Vamos a mirar un momentico ahí. No, entonces no, ahorita, no, esperen, para que no nos enredemos, vamos a terminar con esta parte y entonces ya ahorita miramos eso. Pero entonces ya está claro que ellos son por medio de los cuales Dios ejecuta su voluntad en la creación. Todo lo que Dios necesita hacer. Más abajito, ahí donde estábamos, dice que en el Salmo 104, dice que, para que nosotros veamos, en el 4, que 104:4 dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Entonces, que los ángeles tienen una manifestación como viento o como flamas de fuego. Cuando nosotros vemos en Pentecostés, nos damos cuenta cómo sobre los creyentes llegaron los ángeles. Sobre los creyentes llegaron los ángeles. ¿Por qué? Porque entonces le decía que los ángeles tienen una función ya determinada. Servir a Dios a que se ejecute su voluntad. Y su voluntad se llevó a cabo por medio del Hijo. Entonces su voluntad, su función es servir a nuestro Señor Jesucristo, ya se los dije. Pero que una vez entonces que nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en la creación, nosotros podemos ver desde antes de su manifestación, desde el Antiguo Testamento, todos los ángeles simplemente preparando, allanando el camino por medio de todo lo que usted y yo vemos que está escrito en el Antiguo Testamento, para que el Hijo de Dios se pueda manifestar, para que Él pueda, el Hijo, entrar en el trono, en la herencia eterna que el Padre le preparó. Entonces ellos son como esos siervos, entonces fieles que están llevando a cabo y tienen la glorificar el nombre de Dios, y por la manifestación del Hijo de Dios se va a glorificar, entonces ellos están para servirlo. Pero que una vez que entonces nosotros podemos ver en Hechos de los Apóstoles, los ángeles cumplen esa función a cabalidad. ¿Se acuerda que en Hechos de los Apóstoles que dice que fue llevado al cielo por medio de qué? De los ángeles, no duden, ¿sí? O no lo han leído. Allá en Hechos 1 dice claramente que entonces los ángeles lo arrebataron acá y lo llevaron acá. Entonces ahí, como tal, la función de los ángeles con respecto a nuestro Señor Jesucristo y a la voluntad de Dios se llevó a cabo. Pero ¿qué sucede? Que entonces ahora, de acuerdo a la voluntad de Dios, también quedamos que los hombres, que también vamos a ser coherederos unos van a ser coherederos juntamente con Cristo Jesús. Entonces, que por eso dice allá en Hebreos, que son espíritus ministradores al servicio de los que han de heredar la salvación. Y vemos que entonces en Pentecostés vinieron y sonó un estruendo como de un viento recio, y dice que también se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Entonces ahora vemos que después de que nuestro Señor Jesucristo asciende al trono, 10 días después viene el Espíritu Santo y Jesús les dice, recibiré ¿qué? Poder. Pero cuando está recibiendo, dice, cuando venga sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces cuando viene el Espíritu Santo viene acompañado ¿de qué? De poder. Y cuando dice que viene acompañado de poder, está diciendo que son acompañados de ángeles. Entonces siempre que usted y yo decimos, obre con poder, Señor, obra con poder, oramos con poder, lo que estamos pidiendo en nuestra oración es ángeles. Que se añadan ángeles a nuestra vida. Porque los ángeles son ¿qué? Poderosos en fortaleza, porque ellos son por medio de los cuales Dios ejecuta su poder. ¿Ve? ¿Sí? Dígame.
Ahí dice que carros de fuego. Entonces siempre que hablan de carros de fuego, cuando Eliseo que abre y entonces los ojos del siervo y entonces ve que pudo ver que habían carros de fuego, entonces todo eso es la obra de los ángeles. En el Antiguo Testamento nosotros vemos a los ángeles y entonces que aparecen como una columna de fuego, en el tabernáculo, o como una columna guiando al pueblo de Israel. Todo eso es a los ángeles guardando al pueblo de Israel de los demás ángeles caídos. Ya después vamos a explicar un poco más, vamos a profundizar. Pero ahora vamos a enfocarnos en conocer entonces más acerca de los ángeles. ¿Qué podemos más conocer acerca de los ángeles? Entonces son limitados en número, no se multiplican. Dios hizo una cantidad determinada y ya, nada más. Ya conocemos su naturaleza, son seres que tienen un cuerpo espiritual, que tienen un alma con una personalidad, también tienen un espíritu, porque si no, no podrían ser eternos como tal, no serían seres espirituales. Y también entonces conocemos que habla de uno que es el mayor o más grandioso, que es el ángel de Jehová. Y después habla de unos que son o que están por encima del resto, que son Miguel, Luciel y Gabriel. Y después habla de las millones de los millones de los millares, que como tal entonces son servidores de Dios y están sirviendo a Dios por medio de la glorificación del nombre de Dios, y su misión es glorificar el nombre de Dios. Siempre, siempre donde el nombre de Dios vaya a ser glorificado, los ángeles actúan. Siempre es inmediato, siempre para la gloria del nombre de Dios, los ángeles están actuando, están haciendo. Sí. Tengo una pregunta, porque entonces, digamos, los católicos hablan de que hay como 7 arcángeles. Bueno, entonces bien, perfecto. No, hay muchísimos más nombres, no solo los católicos, para que hagamos salvedad. Ni siquiera, o sea, no son solamente los católicos. Hay Biblias, entonces, por decir algo, que usualmente nosotros las podemos como poner como católicas, que tienen unos libros que son los libros deuterocanónicos o que están por fuera del canon, y esos libros como tal, entonces, por muchas cosas, por el contexto, se conoce que no son inspirados por el Espíritu Santo. En esos libros se mencionan otros ángeles, ¿ve? Se mencionan otros nombres de ángeles, pero esos otros nombres como tal que están en esos libros, les repito, entonces esos libros no están inspirados por el Espíritu Santo en el entorno del resto del canon bíblico. Por eso se llaman a sí mismos deuterocanónicos, y la palabra deuterocanónicos significa por fuera del canon, imagínense. Bien, y que además de esos libros deuterocanónicos existen muchos libros de la cultura hebrea, donde también mencionan cantidad de ángeles. De hecho, hoy en día hay una doctrina y una enseñanza de error terrible que se llama la angeleología. Y entonces hay tiendas especializadas en ángeles, y entonces todo hace parte también de la misma doctrina de error que viene, hasta donde yo sé, pues del catolicismo, que es donde uno le hablan acerca del ángel de la guarda. ¿Ve? Y entonces le hablan acerca del ángel de la guarda, y entonces ahora a todo el mundo le asignan un ángel de la guarda, y entonces se le manifiesta el ángel de la guarda, y entonces le dice: yo soy Quisquechoca. Y entonces hay tiendas donde, a mí se me apareció o me habló un tal Quisquechuca. ¿Sí? Quisquechuca, sí, claro, mire, aquí está la estampita, aquí está la imagen, y está la novena que se le tiene que hacer a él. Y entonces van las personas y empiezan a adorar a los ángeles. Y entonces realmente a los que están adorando es a los ángeles, pero caídos. A los ángeles caídos. Porque entonces ya lo que vamos a ver entonces, para entender esto, entonces, porque un grupo de estos ángeles con este ángel desobedecieron y se rebelaron y no quisieron glorificar el nombre de Dios. Entonces ellos fueron expulsados de aquí. ¿Ve?
Ellos fueron expulsados de aquí, de este lugar que es entonces el cielo donde está la gloria, la luz de la gloria de Dios. Pero que dice la Biblia que ya existía, ¿se acuerda? Entonces si nosotros vemos aquí está la luz, entonces a lo que está más lejos de la luz, ¿qué es la parte que está más lejos de la luz aquí? Si aquí está la luz, si aquí hay una candela encendida, ¿cuál es la parte más lejana? ¿A dónde? Aquí abajo, ¿cierto? Entonces aquí abajo ya casi no llega la luz, y cuando ya casi no llega la luz, ¿uno qué llama ahí? Es cierto, allá hay esta oscuridad o tinieblas. Bien, entonces aquí, en la oscuridad o en las tinieblas, entonces es donde ellos fueron arrojados después. Los ángeles que se rebelaron, póngale que sean este poconón. Entonces aquí ya ellos en las tinieblas es donde ellos son encerrados. Y entonces lo llama así, las cárceles o las tinieblas. Después vamos a conocer más de esto. Entonces aquí ahora hay unos ángeles. Entonces ya usted y yo podemos conocer que hay unos ángeles que son los ángeles que perseveran y en servir a Dios. Pero hay otros ángeles que se llaman los ángeles caídos. Los llamaríamos así caídos porque se cayeron de la gloria, del servicio a Dios, del privilegio de tener la comunión no, de tener entonces el servicio a Dios aquí en el cielo. Pero ya ahora no, ahora son ángeles pero caídos, que son, como dice en Apocalipsis 12. ¿Se acuerda que ahí lo relata? Vamos a mirarlo entonces rápidamente así. Sí. No, no es que ellos tomen semejanza, ellos tienen la semejanza. Ellos tienen la semejanza. Ellos tienen la semejanza. La diferencia es que el cuerpo de ellos es espiritual, pero entonces tienen como tal, por la voluntad de Dios, la potestad de materializar ese cuerpo físico. Pero lo materializan, pero no quiere decir que sea un cuerpo físico. ¿Me explico o no me explico? ¿Ve? Entonces, por decir algo, usted ve en la Biblia a Noé. Noé vino el ángel de Jehová y otros 2 ángeles vinieron con él. Y se sentaron y comieron. Entonces, imagínese cómo puede ser usted para que entonces se siente y coma. Si entonces un espíritu, por decirlo así, no tiene huesos, no se puede palpar, no tiene estómago. Ok, perfecto. Y después dice que 2 de esos se fueron a Lot y los veían y los querían violar, los de Sodoma. ¿Ve? Y todo el tiempo nosotros vemos la materialización de esos ángeles, la manifestación de esos ángeles. Pero es ¿por qué? Porque ellos tienen Dios les da el poder de que se materialicen, para que se manifiesten en el cuerpo, en el mundo físico. A los ángeles de Dios le da entonces la capacidad de que se manifiesten físicamente, se materialicen, para que entonces cuando Él quiere que una persona o las personas hagan algo y las personas lo vean. Entonces, ¿cómo decir algo? Entonces Moisés veía al ángel de Jehová, dice cara a cara. Entonces, lo que usted y yo debemos entender, no tienen un cuerpo físico, ya sabemos que tiene un cuerpo ¿qué? Pero que se puede ¿qué? Transformar. ¿Y es eso posible? ¿Sí es posible? Para Dios no hay nada imposible, primero. Pero conocemos ese principio. ¿Se acuerda quién nos enseña acerca de ese principio? Pablo en 1 Corintios 15 dice también que los que estén dormidos serán levantados y los que estén vivos serán ¿qué? Transformados.
Que esto corruptible se vestirá ¿de qué? Okay, o sea que nosotros también vamos a tener un día un cuerpo ¿qué? Como los ángeles. ¿Ve? Como los ángeles. Ese cuerpo espiritual que no está sujeto a las pasiones. ¿Ve? Ni al tiempo, ni al espacio, ni a la enfermedad, ni a la vejez, ni a la ansiedad, ni el apego a la familia, en fin, todas esas cosas. Todas esas cosas ya como seres espirituales. Entonces hay muchas personas que dicen, ay, qué dicha ir para el cielo, para uno ver con la mamá, para verse con la esposa. Y entonces es tan terrible ver eso. Porque mire, pues se lo digo con respeto, usted y yo pues somos niños espirituales y tenemos derecho. Y si ustedes lo sienten, pues bien, pero deben cambiar, o debemos cambiar. Porque si usted está queriendo ir al cielo para ver a su mamita, entonces, o a su papá o a su hijito, entonces usted no ha entendido, todavía no tiene claro, porque el que ama más padre, madre, hijo, hija que a mí no es digno de mí, porque allí el anhelo, el único anhelo es ver a Jesús, al Dios vivo. O sea, si usted y yo, si alguien quiere ir al cielo por otra cosa, para encontrarse con un ser querido, está errado. Está errado, está errado. ¿Por qué? Porque entonces yo aquí a mi esposa le digo mi amor. Pero si ella alcanza la vida eterna y yo también, allí solamente seremos ¿qué? Hermanos. Hermanos en Cristo Jesús. Hermanos en Cristo Jesús. Y voy a tener el gozo de ver a mi hermana como ver a mi hermana Ana Yancy. O como ver a mi hermana, pero no va a ser la pasión a la que yo estoy sujeto. Yo no, cuando veo a Ana Yancy no siento lo mismo. Eso estaría raro. Estaría mal si yo viera a Nayansi y sintiera lo mismo que cuando veo a mi esposa. ¿Por qué? Porque entonces este cuerpo mío sí siente pasión, deseo por mi esposa. Por mi esposa. ¿Ve? Pero cuando tenga ya un cuerpo como el de los ángeles, entonces no voy a estar sujeto a esa pasión. Entonces no voy a hacer diferencia entre Ana Yancy y mi esposa, sino que ella es hija de Dios y me va a dar el gozo de que es hija de Dios, como ella me va a dar el gozo, como me va a dar el gozo a Santiago, todo. Pero no voy a sentir que soy su papá. Ay, mi niño, mi chiquito. No. Yo pienso que sí, sí se va a conocer, claro que sí. Yo pienso que sí. Que sí hay un gozo. Uno nunca deja de ser. Porque nosotros nunca, yo no voy a dejar de ser nunca Juan Carlos. Nunca, ni en la eternidad voy a dejar de ser Juan Carlos. Nunca va a dejar de ser Oralia. Cada nosotros vamos a seguir siendo, porque somos eternos. Para siempre, mi personalidad, eso va a estar conmigo siempre. Lo que pasa es que entonces, un ejemplo, mi personalidad va a estar pero allí, pero va a estar reflejada ¿a cuál? No la que está sujeta a la espiritual. La espiritual, no la que está sujeta a las pasiones. Entonces, esa es la transformación de la que está hablando. ¿Por qué? Porque entonces dice que los que estemos vivos seremos transformados, y entonces explica cómo será la resurrección de los muertos. Léanlo para que usted vea. Entonces, habla ahí acerca de que los creyentes vamos a también, o sea, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Porque somos espíritu, porque tenemos forma, tenemos alma y tenemos espíritu, y nunca vamos a poder dejar, porque entonces cuando esta forma, entonces nos vamos a quedar sin forma. Entonces va a quedar el espíritu como que no se ve y el alma no se ve. No, tiene que tener un envase, tiene que tener una forma que lo contenga. Entonces esa forma que lo va a contener va a ser un cuerpo ¿qué? Espiritual, como el que tienen los ángeles. Entonces, ¿los ángeles también se pueden transformar o no? Si el cuerpo nuestro se puede transformar al de ellos, ¿el de ellos no se puede transformar al de nosotros? Pues claro. Entonces, por eso es a lo que habla Gustavo, a la transformación del cuerpo espiritual al cuerpo material, físico, que en la Biblia lo manifiesta. Comieron con los ángeles, se sentó y habló con ellos, ya me di cuenta, está para una gaseosa. Todo se supo. Ay, María Lucelo. Ay, Sonia. La echó al agua, mija. Tiene que comprar una sin tanto gas, ¿o yo?
porque si vas a sacar gaseosa, saque, pero para todos. Bien. Entonces, pero seguimos hablando de los ángeles para no extraviarnos. Entonces veíamos de esto que les hablé para que entendamos que hay ángeles ya ahora pero caídos y después vamos a ver, pero solamente para tocarles un poquito, ellos están en ¿dónde? Para que entendamos que sí tienen voluntad, sí sirve que lo veamos para que podamos entender que ellos también tienen la voluntad. Dios les dio el derecho de obedecer o desobedecer, de servirlo o no servirlo. En Apocalipsis 12, mire, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba de dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata, ya sabe que está hablando acerca de quién representa el dragón ese. ¿A quién? A Satanás, al diablo o a Luciel, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. ¿Sí ve? Entonces estamos claros, de todos los que creó, la tercera parte se rebelaron con el diablo. Después lo va a explicar ahí, vamos a mirar en el 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban. ¿Sí ve que Miguel pelea? Y sus ángeles, hay unos ejércitos, luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿qué? Y sus ángeles fueron, ¿qué? Entonces aquí ahora en las tinieblas también lo podemos llamar tierra, porque acuérdese que la palabra tierra también está refiriendo a ¿qué? Abajo. Y cielo está refiriendo a ¿dónde? Arriba. Estaban arriba, vean, arriba, y pasaron a estar ¿dónde? Abajo. ¿Ve? ¿A dónde? A donde estaban las tinieblas. ¿Ve? ¿Está claro? Entonces, bien, ¿qué más podemos con respecto a los ángeles? Entonces ya sabemos otra cosa. Vamos a hablar que los ángeles no son hijos de Dios, porque los ángeles no tienen resurrección. No tienen resurrección. Entonces, porque solamente a través de la resurrección se logra el estatus de hijo de Dios. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo también, aunque Él mismo dijo que era hijo de Dios, aunque el ángel le dijo que el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios, aunque el Padre dio testimonio de que Él era el hijo de Dios, entonces solamente hasta cuándo aquello se llevó y se hizo realidad. ¿Hasta el momento de qué? De la resurrección. ¿Se acuerda que lo dice allá en Romanos? Vamos a leerlo 1. Perdón. Romanos 1, vamos a leer del 1 al 4. Leamos. No. Leamos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras,
¿Sí ve? Que fue declarado hijo de Dios. ¿Por medio de qué? Entonces solamente, al igual que nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que experimenten la vida, la muerte y la resurrección pueden ser declarados hijos de Dios. ¿Ve? No los ángeles, no los ángeles. Entonces los ángeles fueron creados como siervos. Entonces usted y yo podemos ver que como tal los ángeles fueron creados en el cielo con la gloria del cielo y permanecen con esa gloria constante todo el tiempo, siempre. Entonces un ángel es un ángel hace 1.000 millones de años y dentro de 50.000 millones de años va a ser ¿qué? El mismo ángel. No hay diferencia. Ellos fueron creados como siervos y todo el tiempo van a ser siervos. Creados como siervos y durante todo el tiempo van a permanecer como siervos. Y esa es la gloria de los ángeles. Los ángeles alcanzan y reciben la plenitud de la existencia cuando están ¿qué? Sirviendo al nombre de Dios, adorando el nombre de Dios, sirviendo a la gloria de Dios. Eso es lo que causa satisfacción en los ángeles. Eso es lo que causa entonces ya el gozo de los ángeles. Entonces los ángeles están eternamente, fueron creados eternamente, fueron creados felices, ¿o no? Porque nacieron fueron creados en la gloria, adorando. Y entonces y viven eternamente ¿cómo? Adorando. Entonces están felices todo el tiempo. Felices todo el tiempo siempre y cuando entonces usarán su ¿qué? Su voluntad para continuar. ¿Ve? ¿Ve? Entonces de estos ángeles, un grupo entonces dejó. Los que abandonaron, como dice el Señor, entonces en un momento y estos son los ángeles caídos. En un momento, y lo dice allá en Lucas, a los ángeles que no conservaron su morada. O sea, el lugar que no estaban haciendo para lo que dejaron de hacer para lo que fueron creados, entonces ellos perdieron la gloria, perdieron ese privilegio. ¿Ve? Ahora, entonces, ¿qué ocurre también con los ángeles? Que los ángeles, como tal, muchas personas dicen, ¡ay, qué bueno haber sido ángeles! ¡Qué chévere, qué bueno es ser un ángel! Mira, un ángel no tiene ni siquiera suegra. Yo les digo que esa es la ventaja. La ventaja de los ángeles es que no tienen suegra. Son tan gloriosos los ángeles que no tienen suegra. Entonces, bien. Pero el punto aquí, que lo que nosotros debemos entender es que los ángeles también, el hecho de que ellos hayan sido creados aquí, entonces para los ángeles, cuando deciden voluntariamente no hacer la voluntad de Dios, el problema es que ya no hay perdón, vea, no hay retorno, no pueden arrepentirse. Los ángeles no se pueden arrepentir. Porque Dios a ellos como tal no les dio ese privilegio de arrepentirse. ¿Por qué? Porque entonces al ellos ser creados aquí, en el mundo espiritual, al ellos tener un cuerpo espiritual, no tienen justificación, ¿ve? Para dudar. O sea, los ángeles no tienen como tal el problema que tenemos nosotros los seres humanos. ¿Ve? De que nosotros necesitamos ¿qué? La fe. Nosotros necesitamos para ver este mundo. Nosotros este mundo lo estamos viendo es ¿por qué? Usted y yo estamos aquí porque estamos es ¿qué?
Si usted, el que no tiene fe, viene y se sienta ahí y dice, este está loco, este carajo, ¿de dónde sacará toda esa locura? En cambio aquí, entonces, yo soy un loco y ustedes son los otros locos que me siguen. ¿No ve que todo lo que yo estoy diciendo, ustedes lo están, de verdad lo están creyendo y lo están entendiendo y están, sí, así, sí. Pero viene otro y, no, ¿de dónde sacaron ese borracho? En cambio ustedes todos es como si estuviéramos hablando lo mismo. Y viene y dice, ay, entonces sí, qué bien, claro, eso es. Uy, claro, yo no lo tenía claro y ahora sí, bueno, qué bonito como lo está haciendo y todo. Pero ¿de dónde? De la Biblia. Y usted está creyéndolo porque está en la Biblia. ¿Ve? Pero esto lo estamos viendo con los ojos de la fe. En cambio los ángeles, para ellos no necesitan fe. Para ellos es ¿qué? La realidad. La realidad. Ellos no tienen el inconveniente de si será que existe Dios. Ellos son conscientes de la existencia de Dios. ¿No ve que son seres espirituales como Dios? Y son creados en el mundo espiritual. Nosotros necesitamos la fe para creer en esto, porque esto es para nosotros invisible. En cambio, para ellos no tienen que tener fe para creer eso, porque ellos en ese mundo fueron creados. Por el contrario, entonces ellos sí pueden ver el mundo material, ellos sí nos pueden ver a nosotros no los podemos ver a ellos. Aquí están y debe estar riendo uno de mí y dice, ¿qué carajo cómo habla de vos? Qué bobada la que dice ese carajo. ¿Ve? Pero yo no lo puedo ver, pero él sí me puede ver a mí. Entonces él no sabe, él no tiene la duda. ¿Y será que sí de verdad se manifestó a la imagen del hombre? ¿Y si será que sí de verdad también existe la tierra? ¿Y si será que también existen los caídos? No, ellos pueden ver los otros ya desesperados, encerrados aquí sin poderse mover para allá. Ellos tienen todo, ¿sí me explico? Entonces, pues al que más se le da, ese mismo principio usted tiene que entender, ese es el principio con el que Dios trabaja. Entonces para los ángeles no hay oportunidad para volver atrás. Los ángeles no pueden volver atrás. Los ángeles, una vez que cogieron este camino, ya no hay marcha atrás. No existe arrepentimiento para los ángeles. Entonces sí ve que de todas maneras, aunque ellos fueron creados en gloria, y tienen un cuerpo físico donde no están sujetos a pasión, no están sujetos a un cuerpo espiritual que no están sujetos a pasiones, no tienen suegra, pero con todo y eso, pues es más peligroso ser un ángel, porque una vez que entonces usan su voluntad para desobedecer a Dios, no hay marcha atrás, no hay perdón. Porque dice la Biblia en Hebreos, leámoslo claramente, porque no socorrió a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, o sea, a los hombres, que la sangre no se derrama para los ángeles, o sino. Hebreos 2 sigue hablando de ahí. Aquí, en el 5, 2:5. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Porque no sujetó a los ángeles. ¿Sí sabe qué significa? ¿Y de qué mundo venidero está hablando ahí él? ¿De qué? De la capacidad de heredar como hijos de Dios. ¿Se acuerda? Que nuestro Señor Jesucristo fue al que le sujetó el mundo venidero, o le hizo ¿qué? Amo y Señor, heredero de todo. Entonces, a los ángeles no les dio el privilegio de ser hijos de Dios. A los ángeles no, porque el ser hijos de Dios es una cosa que se lleva a cabo por medio de ¿qué? La resurrección, de la resurrección, de la resurrección, de la resurrección. Como nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por medio de ¿qué? De la resurrección entre los muertos. Por eso Él es el primogénito.
de los muertos, ¿ve? Porque Él es el primero en ser declarado legalmente hijo de Dios por medio de la resurrección, ¿ve? Así como dicen Colosenses, que entonces los testigos de Jehová dicen, ¿sí ve que Él es una criatura porque es el primogénito? No, es que Él es el primogénito, es porque Él es el primero que alcanza ese estatus de hijo de Dios por medio de la resurrección de entre los muertos, porque Él es el primero en resucitar por el Espíritu de santidad como hijo de Dios. Entonces dice, pero alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? ¿Lo hiciste qué? ¿Los hombres somos un poco menor que los ángeles o no? ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo físico y mire dónde fuimos creados. En las tinieblas. ¿Y ellos en dónde? En el glorioso cielo. O sea que ellos nacieron con gloria y nosotros nacimos desgloriados. ¿Sí está bien decir desgloriados? Ellos nacieron desde su creación, fueron gloriosos, en el lugar gloriosos. En cambio nosotros no. ¿Nosotros somos qué? Tierrosos. Tierrosos, sí. Entonces dijo, lo hiciste un poco menor, lo coronaste de honra y hermosura y le pusiste sobre todas las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho menor un poco que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron, ¿está viendo claramente? ¿De qué? ¿Los ángeles participaron de carne y de sangre? No. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿qué? O sea, ¿a quién? A los hombres. ¿Sí ve? No socorrió a los ángeles. Entonces, el punto aquí que nosotros debemos entonces determinar es que los ángeles pueden morir o no pueden morir. ¿Los ángeles pueden morir o no pueden morir? Ok, perfecto. Entonces, ¿a qué es todavía para que nos quede claro a nosotros a lo que llamamos entonces como tal muerte? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la Biblia a lo que llama muerte como tal no es solamente al proceso de que esta carne vuelva al polvo de que fue tomada. Jesús le dijo a Adán, el día que de él comiere, ciertamente ¿qué? Entonces lo que habla la Biblia, lo que está hablando la Biblia acerca de la muerte es estar destituido de la gloria de Dios. O sea, perder la comunión, o sea, no tener comunión. Entonces, ¿los ángeles sí pueden morir? Lo que no pueden es ¿qué? Resucitar. Eternamente, claro que sí pueden morir. Una vez que mueren, lo mueren eternamente. Los ángeles no tienen es ¿qué? No hay, porque ellos no pueden arrepentirse, porque ellos no pueden tener fe, ¿por cuanto qué?
porque no participaron de carne y de sangre, porque para ellos no hay excusa, porque ellos no pueden dudar de la existencia de Dios, porque para ellos la existencia de Dios es su realidad. Entonces, cuando lo están haciendo es porque definitivamente están usando su voluntad. ¿Para qué? Para manifestar que no quieren nada con Dios. Entonces, por eso, para los ángeles no se derramó la sangre, porque ellos no participaron de carne ni de sangre. Entonces no hay justicia. No hay justicia. No hay justicia en que ellos que no participaron de carne y de sangre, entonces reciban el beneficio de la sangre de Jesucristo. ¿Ve? Pero para el hombre sí hay justificación. ¿Por qué? Porque entonces nosotros sí tenemos es la debilidad de este cuerpo físico y nosotros sí fuimos creados, fue en el lugar bajo, fuera, destituidos ya de la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados en ese lugar. Ese fue nuestro origen. Ellos nacen con la comunión. En el momento que son creados, que fueron creados, ya ellos nacieron con la comunión. Ellos nacieron en el mundo espiritual, fueron creados en el mundo espiritual. O sea, ellos, ay, no, ¿será que sí hay Dios? ¿Será que sí existe? ¿Será que...? No, ellos no tienen ese problema, ¿ve? En cambio nosotros sí. Entonces para nosotros sí hay justificación. Para el hombre hay la capacidad de arrepentirse. En cambio un ángel en el momento que usa la voluntad para no obedecer a Dios se pierde y no hay marcha atrás. No hay perdón para los ángeles. Entonces debemos darnos cuenta que pues humanamente nosotros somos muy dados a decir, ay, hubiera sido mejor un ángel, ay, qué rico ser un ángel que no tienen suegra. Yo en el caso mío, yo siempre, ay, que no tienen suegra los ángeles, qué bueno. Entonces, pero cuando me acuerdo que para los ángeles no hay perdón, entonces digo, bueno, mejor me aguanto a mi suegra. Mejor me aguanto a la suegra. Porque como hombre tengo la posibilidad de arrepentirme, de por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, recibir entonces esa sangre para el perdón de mi pecado y tengo la esperanza gloriosa que un día voy a ¿qué? A resucitar. A resucitar. Y por medio de esa resurrección gloriosa, entonces voy a recibir el estatus de ¿qué? Y voy a heredar como ¿qué? Entonces es diferente. En cambio ellos fueron creados como siervos, forever, para siempre. ¿Cómo? Siervos. No pasa más en la vida de ellos. No pasa más en la vida de ellos. No pasa más en la existencia de ellos. Como fueron creados, así permanecen. Pero lo que es importante es que usted y yo debemos entender, es que en esto ellos encuentran ¿qué? La plenitud de su existencia. La plenitud de su existencia. Para lo que fueron creados, haciéndolo, permanecen ¿qué? En su realización como criaturas. ¿Ve? En cambio, para el hombre no. Porque entonces nosotros para lo que fuimos creados fue para hacer ¿qué? A semejanza de la imagen. ¿Ve? ¿Se acuerda? Entonces nosotros fuimos creados realmente en el momento que nos creó para hacer ¿qué? Llegar a ser hijos de Dios. En cambio, para nosotros, el momento que no se logra eso, para nosotros eso sí es ¿qué? ¿Una qué? Una decepción. Una decepción. Y ese es el tormento eterno, entonces, del hombre. ¿Ve? Ese es el tormento eterno del hombre. No el de los ángeles, el tormento eterno no es, ay, qué tirada, es que nosotros también íbamos a ser hijos de Dios y no lo alcanzamos. No, nosotros desobedecimos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, perdimos la comunión. En cambio, en los hombres que estén junto a los ángeles en ese lugar, entonces el tormento es ¿qué?
Nosotros íbamos a ser hijos de Dios y mire que estamos aquí. Ese es el punto. Ese es el sinsabor, la decepción. En cambio en el hombre. En cambio en el ángel no. En el ángel tuvimos la comunión. ¿Y qué? Y la perdí. Ese es el castigo eterno, el tormento eterno. En cambio en el hombre, nosotros no alcanzamos la comunión. Nosotros no pudimos, no lo logramos. Entonces ese es su dolor, su tristeza. Pero el ángel, siempre y cuando esté haciendo para lo que fue creado, para glorificar el nombre de Dios, entonces esa es la satisfacción. Esa es la satisfacción. ¿Está qué? Pleno. ¿Ve? Ay, no, pero qué tirada. Entonces va a sentir, va a sentir que, como por decir algo, frustración. Frustración porque no heredó como hijo de Dios. Desde el principio él ya sabe que no va a ser ¿qué? Hijo de Dios. Entonces no es algo que no conoce. Pero sin embargo la Biblia dice que cuando los ángeles ven a los hombres, ¿sí sienten qué? No envidia, si sintieran envidia. Pero sí sienten por el hombre entonces ¿qué? Admiración. Admiración por el hombre, admiración por el hombre. ¿Pero por cuáles hombres? ¿Por todos los hombres? Por los que van a manifestarse como qué cosa. O sea, ellos mismos dicen, pero qué berracos, con suegra. Y dicen los ángeles, con suegra. Y creen y con suegra y le sirven a Dios y con suegra le predican al evangelio. No, mentira, no, en serio. O sea, miren, los enferman, mírenlos, se envejecen, mírenlos, les da hambre, mírenlos, les da sueño, miren, los pobrecitos les toca trabajar, mírenlos, les toca así, entonces sienten admiración por el hombre. De verdad. No pueden estar en todas partes, no pueden, se envejecen, se mueren, se enferman, les da hambre, les da sueño, los niños los joden, los niños los molestan, el vecino le saca la basura y se la pone al lado, y ay, mi madre. Y los ángeles, y aún creen, y aún persisten, y aún predican, y aún leen, y aún oran, y entonces los ángeles sienten respeto por el hombre, admiración por el hombre, de fe. ¡Wow! Porque ellos saben lo duro, y entonces los atormentan los demonios y los atormentan los ángeles caídos y los fustiga el diablo y todavía, y siguen, y creen. Entonces ellos como tal sienten ¿qué? Admiración, respeto por el hombre, y entonces también entienden que el hombre alcance el glorioso estatus de hijo de Dios es algo que es ¿qué? Justo. Que hay justicia en que Dios al hombre le dé la capacidad de llegar a ser hechos hijos de él, arrepentirse, porque es claro que sí, ellos reconocen la debilidad de la carne, ellos reconocen que fuimos creados en las tinieblas, ellos lo reconocen, entonces por lo tanto no sienten que lo que decimos, no hay ese sentimiento de frustración, no hay ese sentimiento de envidia, porque está todo haciéndolo Dios conforme a lo que es ¿qué? Justo, justicia. Entonces ellos entienden, claro que sí. ¿Cómo no van a llegar ellos a ser hijos de Dios? Sí, por supuesto, les toca mucho más duro que a nosotros, 1000 veces más duro que a nosotros. Entonces, de esa manera sienten es admiración, pero no sienten ni frustración ni envidia, sino que ellos, la plenitud de la existencia, glorificar el nombre de Dios. Entonces, por eso ellos con agrado sirven al hombre que ha de ser heredero de la salvación. Con agrado sirven, aman a los hombres de fe,
aman a los hombres, ellos aman a los hombres que tienen con agrado, que hacen la voluntad de Dios, que también a pesar de la debilidad de su carne, glorifican el nombre de Dios, los aman a los hombres que hagan la voluntad de Dios. Aman a los hombres que hagan la voluntad de Dios. Están dispuestos a servirle y dan su mejor esfuerzo por servirlos y por ayudarlos a los hombres que aman a Dios, que hacen la voluntad de Dios, que glorifican a Dios. Entonces, con respecto a los ángeles, esto es todo lo que nosotros conocemos y sabemos acerca de ellos por la Biblia. Por la Biblia. Entonces, a los ángeles, les repito, no se les pide. A los ángeles no se adoran. La Biblia dice que por el contrario, si uno adora a los ángeles, el apóstol Pablo allá en Corintios dice que entonces el que adora a los ángeles pierde su galardón y está bajo maldición. Porque nosotros no. ¿Los hombres en el Antiguo Testamento sí o no? Claro. ¿Por qué? Porque el hombre en el Antiguo Testamento tiene también ¿qué? ¿El estatus de qué? De siervo. Pero entonces hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia, que tienen el estatus de siervo, pero que el estatus de siervo del hombre en el Antiguo Testamento es ¿qué? ¿Al mismo nivel de los ángeles? Mucho más bajo. Mucho, no inferior, sino mucho más bajo. ¿Por qué? Porque porque ¿cómo están los hombres del Antiguo Testamento con respecto a los hombres? ¿Ya están cómo? Caídos, porque el hombre está caído. Entonces más bien está ¿cómo? Por debajo de los ángeles. Entonces, por eso los hombres en el Antiguo Testamento, cuando ven a los ángeles, ¿qué hacen? Se postran delante de ellos. Abraham, Moisés se postraba delante del ángel. Pero en el Nuevo Testamento es diferente. Cuando Juan, el apóstol, va a adorar a los ángeles, en Apocalipsis dice que el ángel le dice, no, párese porque yo soy ¿qué? Consiervo suyo, o sea, más bien yo estoy ahora a su servicio. Y ahora el hombre coge y recoge, óigame bien, adquiere nuevamente ¿qué? Su condición que había perdido, su estatus que había perdido. ¿Ah? Entonces, claro, el ángel reconoce la condición del hombre ahora en el Nuevo Testamento por medio de la fe en Jesucristo. Entonces ya el hombre no es un hombre caído, sino que ya no es el hombre caído, sino que es el hombre que perdonado, que va a heredar como hijo de Dios. Entonces desde ya, comienzan ¿qué? A servirlo, al igual que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Por eso entonces se acuerda que lo leímos en hebreo, entonces que son ¿qué? Espíritus ministradores al servicio de los que han de heredar la salvación. ¿Ve? Entonces ahora el estatus del hombre cambia. Entonces se acuerda, la Biblia todo el tiempo dice que muchos primeros serán ¿qué? Postreros, y los postreros serán. ¿Sí ve? Está hablando acerca de eso. Que la gloria postrera será mayor que la que. Esa es la historia, la realidad del hombre. Aunque la gloria nuestra es menor que la que ellos tienen en su origen, al final la gloria nuestra va a ser ¿qué? Mayor que la de ella. ¿Ve? Entonces, para que como tal uno no diga, ay, tan bueno, no sigamos diciendo, ay, tan bueno haber sido un ángel. Porque no hay oportunidad para los ángeles cuando simplemente desobedecen. No se pueden arrepentir, no le pueden pedir perdón a Dios, sino ya no hay. Entonces imagínense, ¿sí será bueno ser ángel? Donde entonces por decir algo, si uno ya ves que una mentira, que una cosa, y ya uno se puede, ¿qué?
arrepentir y le puede pedir perdón a Dios, y por medio de la fe en su Hijo Jesucristo su pecado es perdonado. En cambio el ángel no tiene ni la oportunidad ni que le pase la menor duda. Al ángel no le puede pasar ni el más pequeño pensamiento erróneo, porque inmediatamente ya queda ¿qué? Ya queda destituido. Bien, entonces eso, le repito, es todo lo que sabemos con respecto a los ángeles. Seres espirituales creados en el mundo espiritual al servicio de Dios para que su voluntad se llevara a cabo, que está en su nombre, que es por medio de la manifestación de su Hijo Jesucristo, que es el que trae el nombre. Vemos en el Antiguo Testamento a los ángeles y siempre se representa, acuérdese, como flamas de fuego o como vientos. Entonces dice que el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Pero ¿qué pasó para que pasara el mar, para que se abriera el Mar Rojo? ¿Vino qué? Un viento que sopló. Ahí están los ángeles. Y entonces que todo el tiempo había una columna de humo frente al campamento que los guiaba los iluminaba de noche y los guiaba de día. Todo el tiempo los ángeles. Y entonces, toda esa es la manifestación de los ángeles. Y Jesús le dije a Natanael, ¿no? Desde ahora verás que a los ángeles que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ahora sí, entonces, de esa manera, nosotros ya podemos reconocer el ministerio de los ángeles y que son criaturas. Entonces, como les repito, ya de esta manera, no importante resaltar, no se reproducen. Ya le digo, cuando está hablando acerca en el Antiguo Testamento de hijos de Dios en Génesis 6 o en Job, Moisés está llamando hijos de Dios. Está llamando hijos de Dios a los hombres que están teniendo fe y que están siendo parte del linaje para que se manifieste ¿quién? El Hijo de Dios. Entonces está llamando hijos de Dios a ¿quién? Al hombre ya con espíritu, sobre el cual ya hubo comunión, hay conocimiento de que hay Dios, hay manifestación de Dios. Entonces a esos en Génesis 6 los llama hijos de Dios. A los ángeles no. ¿Se acuerda? Ya lo leímos en Hebreos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Porque el estatus de hijo se alcanza por medio de ¿qué? Y ellos pueden experimentar la resurrección. Ellos no experimentan la resurrección. Ellos una vez que pierden la comunión, la perdieron para siempre. Porque no participaron de ¿qué? Entonces no hay justicia. No hay justicia, ¿ve? Porque ellos no manifiestan falta de fe. Ellos lo que manifiestan es que al no obedecer, rebeldía, y no hay perdón para la rebeldía. Usted y yo podemos tener falta de fe, pero lo que sí no podemos es ser rebeldes. Usted puede ser un hombre y yo puedo ser un hombre de poca fe, pero rebelde no hay. Porque todo el que se enaltece será humillado. En cambio a los hombres nos da la oportunidad de humillarnos y después vamos a hacer ¿qué? Enaltecido. Bien, entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Padre en el nombre de Jesús que nos ayude para que nosotros podamos y entendamos bien, que no perdamos nuestro galardón. Ya sabe, si se le parece un espíritu, entonces si le aparece un ángel, nunca se postre delante de él, ni le adore, ni le obedezca. Porque sí es cierto que dice la Biblia que Satanás se viste de ángel de luz. Y por supuesto, claro que sí, traen confusión y engaños, y todas esas personas que usted y yo vemos haciendo esto de la angeliología y esto, todos ellos están adorando sí a los ángeles, pero a los ángeles que manifestados así.
como ángeles de luz al servicio, pero están siendo engañados. Por eso dice el que engañaba al mundo entero. Vamos a orar. Padre Dios, gracias en el nombre de Jesús. Nosotros te damos gracias, Señor, porque hemos podido, Señor, entender que esta condición, Padre, aunque en nuestra debilidad, Señor, en nuestra debilidad de esta carne, en este mundo, Señor, donde nos creaste, Señor, tengamos breve y momentánea tribulación, sabemos, Señor, que la gloria postrera será mayor que esta primera, Señor. Gracias, Señor, porque nos creaste, Señor, su imagen, conforme a su semejanza, Señor. Gracias, Padre Celestial, por darnos el entendimiento, Señor. Y yo te pido que seas tú ayudando a cada uno de los que estamos aquí para que podamos, Señor, heredar esa gloriosa y maravillosa primera resurrección, Señor, y alcanzar, Señor, esa voluntad tuya que era que por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo y la obediencia a su palabra, un día, Señor, nosotros, a pesar incluso de nuestra condición, de la debilidad de nuestra carne, Señor, pudiéramos alcanzar ese glorioso estatus de hijo tuyo y ser coherederos juntamente con Cristo Jesús. Padre, ayuda, Dios glorioso y maravilloso, a todos los que estamos aquí. Aumenta la fe, Señor, aumenta, Señor, en nosotros, Señor, y produce por medio de tu Espíritu Santo tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, orando como tu Hijo Jesús, el Cristo, nos lo enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El Señor Jesús les bendiga. Entonces